Buenas, ¿cómo le va, gente? Bueno, la idea de esta clase es que ustedes aprendan a, digamos, a grabar el concepto, grabar, digamos, archivo maestro y novedad. El primer concepto que tenemos que aprender es qué es un archivo maestro. Un archivo maestro se lo define como aquellos datos que se graban en un archivo donde se alteran a largo plazo. Ejemplo, tenemos el apellido y nombre que se puede alterar a largo plazo. Y el archivo novedad son aquellos archivos que se alteran a corto plazo. Por ejemplo, en el caso de poder registrar lo que es las compras. En este caso tenemos acá el número de facturas, se altera constantemente, la fecha, los importes, etc. Se denomina archivo novedad. Ahora, es muy importante interpretar acá el concepto de qué es un campo clave. Un campo clave es digamos, un elemento que se utiliza para poder acceder a la información en forma rápida y precisa. En este caso, se denomina al campo clave como primary key o clave principal. En este caso vemos el archivo maestro del cliente, vemos el campo código del cliente, 1, por ejemplo, se llama Pepe José, 2, María Josefina. Entonces, si yo accedo en forma rápida, yo quiero saber los datos de María Josefina, pongo el código 2 y en forma rápida accedo a la información. También podemos observar acá en el archivo maestro de artículo dos campos clave como código 10, código 11. Si quiero acceder al código 11, pongo el 11 y accedo a leche Sancor, por ejemplo, en este caso. Bueno, y según diseño, el archivo de novedad, fíjense, tengo el campo código cliente, el código artículo, la fecha, el número de factura, la fecha y el importe. Entonces, supongamos que yo quiero saber las compras que hizo el código cliente 2, en este caso María Josefina. Voy a digitar el código 2. ¿Qué compró María Josefina? El código 10, el código 11. ¿Qué número de factura? Digamos, generó Josefina el código 101 y el código, en este caso, 101 en la fecha. 01 del 5 del 2020, del código 10 compró 150 pesos y el código 11, 200 pesos. Acá por lógica faltaría campo cantidad comprada, pero bueno, por una cuestión de, digamos, de que no le complique más la historia, hicimos así tan fácil. Bueno, entonces, lo importante es que cuando yo voy comprando, el archivo novedad se va generando infinitos registros, y depende de la cantidad de movimiento de la empresa. Entonces, el proceso de búsqueda cada vez se va haciendo más lento y yo en este momento necesito acceder a la información cuando quiero generar un listado. Por ejemplo, supongamos un listado donde yo digo, bueno, quiero saber quién consumió el artículo 11. Entonces tengo el artículo 11, que es leche Sancor, me dice que consumió María José, consumió un valor de, digamos, de 200 pesos. Y el caso de Pepe José consumió por 500 pesos. ¿Cuánto se consumió el artículo 11 leche Sancor? 700 pesos. Entonces, en una forma rápida pude acceder a la información, pero mi campo clave es el campo código artículo. Entonces, si yo voy a buscar la información de mi archivo novedad, yo me tendría que buscar por esta combinación, por código artículo, tengo el artículo 11, y con el artículo 11 busco cómo se llama el código cliente 2. Voy y accedo al código de artículo 2 y saco que se llama María José. Y en el caso siguiente que dice que es el cliente es 1, cuando accedo, voy y accedo y me muestra que se llama el cliente 1 Pepe José. Entonces, de esta forma, lo que yo hago es organizar mi empresa y en forma que los datos no sean repetitivos y acceder a la información en forma práctica y segura. Bueno, la tarea que ustedes tienen que realizar es hacer un programa, según las explicaciones que dice acá, donde según diseño dice la figura 7, donde fíjense que yo digo código cliente, el nombre y apellido, número de factura, fecha, el código de artículo, la descripción y el importe. Todo lo que tiene asterisco significa que ingresa por teclado, y lo que tiene letra Z significa que tienen que traer el dato del archivo.
Entonces el proceso es, se ingresa la clave, código cliente, en caso que 0, termina el programa. Si no, se accede al archivo, se busca el cliente, en caso de que no exista mensaje, no existe el cliente, en caso de que exista, se va al archivo maestro del cliente y se imprime el nombre y apellido. Una vez que pasa, digamos, este proceso, pasa al siguiente proceso que dice se ingresa el código de artículo. Si existe el código de artículo, pasa, se busca el archivo y se muestra los datos en pantalla. Si no existe mensaje, no puede ingresar porque no existe. O sea, no existe el artículo, por lo tanto tiene que volver a solicitar el artículo. Una vez que ingresó el artículo y encontró en el archivo, etcétera, se solicita el importe. Una vez realizado el importe, solicita, desea grabar o cancelar. En caso de que quiera cancelar, se sale y comienza de vuelta el proceso solicitando código cliente. En caso de desea grabar, lo que tiene que hacer es grabar el archivo, estos datos que está acá, según diseño figura 3. Es decir, ¿cuál es mi figura 3? ¿Cuáles son los campos de la figura 3? La figura 3 lo tenemos acá. Tiene que grabar el código de cliente, el código de artículo, el número de factura, la fecha y el importe. La forma de grabar es la misma que ustedes estuvieron resolviendo anteriormente. La única diferencia es que ahora empezamos a trabajar con dos archivos, el archivo maestro y el archivo novedad. En este caso tenemos tres archivos, porque tenemos archivo maestro, el archivo de artículo, maestro de cliente, maestro de artículo y el archivo novedad. Por lo tanto, tendríamos que tener tres aperturas de archivo y ver cómo buscar la información en cada caso. Bueno, en este caso, cualquier duda o información, no dude, digamos, en preguntar. Bueno, hasta luego, gracias.